El peor minuto en una batalla no es el choque, es el instante en que un ejército entiende que sus reglas ya no funcionan. La ventaja de Roma es la disciplina, pero la disciplina necesita espacio para existir, y en Germania, el arma más peligrosa no es una punta de lanza, es un camino que se niega a sostener una formación. 9 después de Cristo, Germania, al este Umbo, al Weser. El lugar exacto se debate. Nota de contenido, contexto educativo, referencias no gráficas a la guerra. La columna avanza como si fuera tiempo de paz. El cuero cruje bajo correas mojadas. Los aros de los carros muerden el barro. Los animales de carga expulsan vapor en el aire frío. Las capas se pegan a los hombros, pesadas de lluvia. Las voces se mantienen bajas. No por miedo, sino por la fatiga opaca de marchar en un clima que nunca termina de abrirse. Algunas familias viajan con el ejército. Los no combatientes siguen a los carros. Ese detalle importa, no como morbo, como mecánica. Las fuentes antiguas dicen que no marchaban solos. La evidencia material es más silenciosa, pero el peso del tren de marcha es indiscutible. Cada rueda extra, cada animal, cada carro. No es logística, es una decisión futura. Roma se cuenta una historia. Germania se está convirtiendo en provincia. Existen campamentos de invierno. Las élites locales aceptan favores romanos. Se reúnen tribunales. Se cuenta dinero. Se inspeccionan caminos. Desde lejos parece progreso. En el terreno, el progreso es otra cosa. O consentimiento o fuerza. Resultado: una provincia casi hecha puede ser más peligrosa que una provincia abiertamente hostil. El hombre al mando trata la incertidumbre como papeleo. Publio Quintilio Varo no es nuevo en la administración. Es el tipo de gobernador que cree que la ley puede callar lugares que ayer estaban ruidosos. Llega con autoridad. Autoridad no es lo mismo que control. Aún así empuja rutinas civiles hacia adelante, sesiones de tribunal, exigencias, obligaciones, el lenguaje del orden. Los observadores antiguos después lo enmarcarán como el punto de presión. Dion Casio describe a una fuerza romana viajando con equipaje y no combatientes, atrapada en tormenta, resbalando en suelo malo, golpeada por copas de árboles que caen y por ataques desde cobertura densa. No son florituras, son problemas mecánicos. El clima reduce visibilidad, el barro roba tracción, el bosque estrecha el camino. Por lo tanto, un ejército en marcha empieza a comportarse como una cuerda estirada, tensa, larga, vulnerable. La cuerda entra en un corredor donde los árboles se sienten más cerca. Una ráfaga de viento lanza hojas a la cara de las primeras filas. La lluvia se vuelve agujas. El sendero se contrae y la columna sigue alimentándose hacia adelante. Ahí nace el punto ciego. La retaguardia no ve la vanguardia. La vanguardia no oye a la retaguardia. El centro deja de recibir un mundo completo. Una legión romana es un sistema. Necesita señales claras. Necesita espacio para alinearse. Necesita tiempo para comprimirse en orden de combate. Esta columna tiene lo contrario. Los carros bloquean giros rápidos. Los animales se alteran con ruidos súbitos. Las familias se aferran a la masa en movimiento. Así que el ejército existe sobre todo como cuerpos marchando, no como unidades formadas. El primer golpe no se anuncia con hombres, se anuncia con el bosque. Un crujido sobre el camino, una copa cae con fuerza, no cortada limpiamente, más bien arrancada por viento y sabotaje. Se desploma atravesando la fila. La madera astilla, un caballo chilla, un carro se sacude de lado, ruedas hundiéndose. La gente grita. Y gritar no crea espacio. La columna se apelmaza contra el obstáculo. Un segundo crujido. Otra rama cae. El camino se convierte en tapones encadenados. La columna pierde su promesa simple: avanzar. Varo trae un ejército construido para la certeza del campo abierto. Aquí la certeza se evapora. Entonces el primer enemigo real es la confusión. ¿Quién manda a quién? Si la columna ya no se oye a sí misma, solo después de que el bosque arroja su peso, llegan los proyectiles. Un silbido, apenas audible bajo la lluvia. Un golpe contra un escudo ya resbaladizo. Otro impacto en madera, otro en carne, contado de forma breve, no por suavidad, sino por precisión.
El fuego viene de lugares a los que los romanos no pueden llegar de inmediato. La cobertura densa se burla del entrenamiento romano. Los escudos no pueden trabarse bien en el barro. Las líneas no pueden formarse sin espacio. Las órdenes no pueden viajar por una columna rota. Los atacantes permanecen ocultos. Los romanos no pueden apuntar a lo que no pueden ver. Resultado: la famosa disciplina romana no tiene de qué agarrarse. Un comandante en ese instante tiene una sola tarea: recuperar la forma. Las herramientas son pocas: detenerse, formar, despejar terreno, levantar campamento, recomponer cohesión. Pero el terreno castiga cada opción. Si la columna se detiene, se convierte en un blanco fijo para un fuego invisible. Si empuja hacia adelante, se mete más hondo en una garganta que se estrecha. Si intenta abrirse, los árboles bloquean el movimiento. Si intenta retroceder, los carros atascan el camino. Este es el peor minuto. No es violencia como espectáculo, es estructura como fracaso. Más tarde Roma describirá este desastre con lenguaje casi administrativo: una derrota, un contratiempo, un encuentro desafortunado. Es el instinto de la versión oficial: recortar la verdad incómoda. La verdad es que el entorno se volvió un arma, porque Roma entró con supuestos equivocados, y ahí cambia el género. Esto deja de ser una batalla y se convierte en un colapso. La sospecha empieza con la ruta misma, porque el gobernador se mueve por un terreno difícil con un tren que incluye no combatientes, porque la marcha toma un camino que castiga la cohesión. Las fuentes futuras señalan un anzuelo familiar, un disturbio reportado que requiere atención, un problema remoto, un llamado a restaurar el orden. Suena normal para Roma, y lo normal es precisamente lo que la trampa necesita. Dentro de la columna, pequeños detalles traicionan el cambio. Un centurión se limpia la lluvia de la frente para leer señales que ya no llegan. Un soldado ajusta la correa del escudo. El cuero está hinchado. El agarre es poco fiable. Un escriba abraza una tablilla de cera bajo la capa, absurdamente intentando mantener secos los registros. La mentalidad romana persiste más allá del momento en que debería haber cambiado. Aquí es donde el hambre de información empieza a apretar. Si los atacantes están coordinados a lo largo de este tramo de bosque, alguien tuvo que planear los tiempos. Si los árboles caen en los lugares correctos, alguien tuvo que preparar los obstáculos. Si los romanos trajeron familias y carros, alguien esperaba que Roma viajara como un gobernador de gira, no como un ejército entrando en terreno hostil. La siguiente capa del caso es política, no táctica. Germania en este momento no está conquistada del modo en que Roma prefiere. Dion Casio describe la influencia romana avanzando, tropas invernando, asentamientos, un proceso de provincia que se desliza hacia adelante. Velleio Patérculo presenta a Varo acelerando la administración civil en un lugar aún gobernado por lealtades tribales. Esa brecha importa. Roma está escribiendo leyes en un paisaje que todavía está escrito en amenaza. Por eso el acto de gobernar se convierte en provocación. Varo cree que el peligro es manejable. Algunos piden cautela. Dion Casio dice que Varo reprende a quienes le aconsejan moderación, confiando en conspiradores que cenan a su mesa. Es un detalle escalofriante, también práctico. La trampa no está solo en los árboles, está en la cercanía, en las cenas, en los rostros familiares cabalgando cerca de los estandartes. La cámara se aleja para ver la escala. 3 legiones y auxiliares avanzan hacia mal terreno bajo mal clima, con un tren largo. El camino se estrecha, el bosque oculta el movimiento, la tormenta borra la distancia. Esto no es un solo momento de mala suerte, es una secuencia de vulnerabilidades apilándose, y queda colgando, bajo la lluvia, la pregunta que abre la serie. Si la ventaja de Roma es la disciplina, ¿qué ocurre cuando el propio camino impide que la disciplina exista? A Roma le gustan las fronteras limpias en un mapa. En el año 9 después de Cristo, Germania no es una frontera, es una zona en proceso, un proyecto con barro, intermediarios y malentendidos. La versión oficial suena impecable. Llegan las legiones, llega el orden, crece el comercio, nace la lealtad. En la realidad, la influencia avanza por parches, el miedo rellena los huecos. El poder local sobrevive bajo nuevas etiquetas. Un fuerte puede izar un águila,
no puede reescribir los hábitos del campo. Ahí está el verdadero frente, expectativas. En el borde del Rin, la rutina romana parece convincente. Muros de madera, fosos con ángulos medidos, humo saliendo de hornos de pan, soldados entrenando sobre un suelo plano a fuerza de pala, monedas que cambian de manos, contratos leídos en voz alta, intérpretes junto a oficiales, haciendo que dos idiomas finjan estar de acuerdo. Sales de ese rectángulo y el mundo cambia sin anunciarlo. Un camino se vuelve sendero, el sendero se vuelve barro, un poblado se vuelve un claro, el claro se vuelve bosque. El imperio está presente, no está en todas partes. Resultado, cada gesto romano se vuelve una prueba silenciosa, gobierno o intrusión. Dion Casio describe el empuje hacia adentro con textura de permanencia, tropas invernando, asentamientos formándose, la sensación de que una provincia se está moldeando, y no solo visitando. Esa es la imagen macro. La imagen micro es otra, un escriba calentando tablillas de cera cerca de un brasero para que el estilete pueda morder, un centurión contando raciones con dedos mojados, un mensajero local inmóvil, mientras el latín le cae como granizo. Roma está construyendo una máquina. Esa máquina depende de cumplimiento, y el cumplimiento se negocia, se compra o se fuerza cada día. Varo llega como el tipo de hombre en quien Roma confía para territorios terminados. Su poder es legal tanto como militar. Tribunal, exigencias, categorías romanas para convertir lo confuso en resuelto. Velello Patérculo lo enmarca empujando administración civil hacia adelante en un lugar aún regido por lealtad tribal y fuerza. No es solo crítica, es cronología. Roma actúa como si el tiempo ya estuviera del lado romano. Un tribunal romano en Germania es un teatro de certeza, un asiento de magistrado. Lictor es un rollo desenrollado, un caso traducido frase por frase, con el sentido adelgazando en cada pasada. Y aquí conviene la cuchilla de Velello, pleitos fabricados, disputas ordenadas, para que parezca que el territorio ya obedece, locales que, agradecidos por la justicia romana, bajan la guardia justo cuando el sistema se está clavando en el suelo. Roma lo llama justicia. Para muchos, se siente como ocupación con procedimiento. Luego vienen los impuestos, más afilados todavía. El sonido es pequeño, tintineo de monedas sobre madera, raspado de una marca en un registro, el golpe suave de una bolsa sobre la mesa. La emoción es enorme, y Dion lo dice de forma que no deja escapatoria. Dinero exigido como de sujetos, no como de ciudadanos. No contribución, no acuerdo. Señal de subordinación. Ahí el argumento se vuelve irrefutable. Si pagas como sometido, entonces alguien ya decidió que estás sometido. La verdadera ventaja del imperio no es la esgrima, es la previsibilidad. Roma cree que, una vez puestas las reglas, la gente se ajusta para sobrevivir. Esa creencia funciona lo suficiente como para volverse hábito. En Germania, ese hábito se convierte en vulnerabilidad. Un enemigo puede anticipar el siguiente paso romano, la respuesta normal a una queja normal. Y aquí entra el doble agente más importante. Las fuentes no presentan a Arminio como un caudillo que tuvo suerte. Patérculo lo describe como noble querusco, cercano a Roma por servicio, elevado al rango ecuestre. En términos romanos, eso es credencial, acceso, familiaridad con el procedimiento. Arminio aprende cómo marchan los romanos, cómo delegan, cómo interpretan una denuncia, cómo reaccionan ante un disturbio rutinario. No observa desde la línea de árboles, observa desde la tienda. La lente oficial de Roma lo lee como progreso, élite local alineada, líder local integrado, estatus otorgado. Suena a estabilidad, pero la integración también puede ser camuflaje. Ahí está la idea peligrosa. A Roma se la puede guiar. En un campamento romano, las conversaciones más letales son las cómodas. Comida compartida, risa con un chiste familiar, hablar de rutas y logística como si el territorio fuera un expediente, capas mojadas colgadas cerca del fuego, olor de lana húmeda mezclándose con humo. Dion subraya lo esencial. Conspiradores cenando en la mesa de Varo.
Ese detalle revienta cualquier fantasía de asalto espontáneo. Esto es operación social. Las advertencias existen, al fondo del relato. Algunas figuras piden cautela. Alguien sugiere que la lealtad exhibida es teatro. Varo responde como un gobernador que cree haber pasado la fase de peligro. Regaña la prudencia. Trata el desorden como trámite. Cree que está administrando una transición. En realidad, está parado sobre una trampilla. Por lo tanto, la siguiente decisión deja de ser táctica y pasa a ser irreversible. El punto de no retorno no es un grito en un campo de batalla, es una mentalidad, la suposición de que este territorio se puede gobernar con administración. Cuando esa suposición se endurece, todo lo demás encaja. Un reporte de levantamiento suena plausible, una petición de ayuda parece razonable, una marcha con carros y no combatientes se siente segura. Una escolta de líderes locales, amigos, se vende como garantía. Roma espera resolver un problema moviendo funcionarios y tropas al lugar correcto. Y una marcha no es una audiencia. La audiencia no necesita un discurso de Arminio para sentir el mecanismo. Basta con ver los incentivos. Arminio conoce los hábitos romanos por dentro. Varo confía en el sistema romano como si el sistema fuera control. Germania tiene presencia romana suficiente para provocar resentimiento y control insuficiente para impedir coordinación. Conclusión fría. Una conspiración no necesita derrotar la fuerza de Roma, solo necesita redirigir su rutina. La cámara se abre otra vez, una región medio tratada como provincia, medio vivida como frontera. Roma intenta convertir espacio tribal en espacio administrativo. En paz sería lento. Varo lo acelera bajo el escudo de las legiones, y ese escudo también es un imán. Concentra el odio, lo organiza, le da un blanco. Un último microdetalle cae como alarma silenciosa. ¿Cómo se escribe una orden? Un estilete raspa la cera, un mensajero toma la tablilla, se presiona un sello. El sello implica legitimidad. Roma cree que los sellos crean realidad, pero los bosques no leen sellos. Pregunta de retención. ¿Cómo emboscas a un imperio? No le ganas a sus escudos, le secuestras sus suposiciones. Roma lo llama seguridad. En la práctica es dispersión. Varo se mueve por Germania con la postura de un gobernador en ronda. Espera problemas menores, y los problemas menores son exactamente la clase de historia que hace que Roma afloje el agarre. El primer paso de la trampa no es una lanza, es una petición. Dion Casio insiste en un hábito crucial. Varo no mantiene las legiones como un solo bloque compacto e intimidante. Reparte tropas en comunidades para tareas de seguridad. Suena responsable en una mente administrativa. Suena a presencia. También es sustracción. Cada destacamento que se va es una parte del muro que ya no está cuando el muro hace falta. Una legión en marcha no es un objeto único. Es disciplina estirada en una línea. Cuanto más se estira, más fácil es cortarla. Varo trata esa línea como algo manejable. El terreno la trata como una cuerda, tensa, larga, lista para romperse. La cámara se abre y lo vuelve concreto. Un centurión cuenta hombres para una columna pequeña. Un estandarte baja y gira fuera de la ruta principal. Los pasos se apagan en el sotobosque mojado. El cuerpo principal sigue adelante, más pesado y más lento, con carros, animales, papeleo, familias. La versión oficial de Roma adora este momento. Podemos estar en todas partes a la vez. La realidad es simple. Si divides fuerza en terreno hostil, fabricas objetivos aislados. Y el enemigo prefiere objetivos aislados porque son silenciosos. Ahora, el anzuelo. Dion enmarca el siguiente empuje como una rebelión fingida. Lejos. Lejos obliga a moverse. Rebelión obliga a darse prisa. Esa palabra tira de Varo más adentro, alejándolo del corredor del Rin donde el apoyo romano es más fuerte. Varo cree que entra en un disturbio manejable. La distancia, en cambio, funciona como arma. La escolta que cabalga cerca de Varo parece prueba de lealtad. Líderes locales lo acompañan, guían, interpretan, tranquilizan, cascos haciendo golpes suaves y húmedos, capas brillando de lluvia. Un oficial romano oye reportes traducidos y escucha aliados en las palabras. Lo que en la historia oficial es socios, en la mecánica real es colocación. Arminio está en el centro de esa colocación.
Conoce los reflejos de Roma desde dentro. Sabe cómo un oficial romano prioriza tareas, cómo una advertencia se convierte en ruido, cómo la calma se lee como estabilidad. Patérculo lo presenta como noble querusco, cercano a Roma por servicio, elevado al rango ecuestre. No es adorno, es acceso. Arminio no necesita aplastar a los comandantes romanos, necesita coreografiarlos. El genio de la trampa es que se siente como cooperación, hasta que deja de sentirse. El camino se vuelve una costura húmeda entre árboles, los carros se hunden. Los animales se niegan, la línea se frena, cada pausa comprime, cada compresión desordena. La disciplina sigue existiendo en los hombres, pero el entorno se niega a dejarla ensamblarse. Entonces llega el movimiento más revelador en Dion. Arminio y otros líderes piden permiso para reunir aliados. La petición es educada, perfectamente compatible con categorías romanas. Reunir aliados suena a refuerzo. Suena a lealtad. Varo acepta. Deja que la escolta se desprenda. Un grupo de jinetes se desvía del sendero. Agua perlada en los cascos. Correas crujiendo. El bosque los traga. Ese fue el minuto en que Varus perdió la última herramienta. Información confiable. Porque dar la vuelta a un tren largo de bagajes en mal terreno no es una orden. Es geometría y barro. Un carro no puede pivotar en un camino estrecho sin bloquear a los de atrás. Los animales no retroceden con orden. Las familias no se reubican con un grito. La retirada existe en discursos. A veces, físicamente, no existe. Y mientras la escolta reúne aliados, la cadena de Dion se aprieta. Comunidades empiezan a matar destacamentos romanos aislados. La emboscada no nace como un golpe único. Nace como ausencias. Un mensajero no regresa. Un grito lejano muere en la lluvia. Un estandarte que debía volver al anochecer y no vuelve. Una pieza faltante puede explicarse como retraso. Varias ausencias forman un patrón. Ahí está el arma real, no el proyectil, sino la incertidumbre acumulada. Dentro de la columna principal, la sospecha crece en sonidos pequeños. Un traqueteo lejano que no es madera de carro. Un oficial joven pregunta dónde están los guías. Un oficial mayor responde con la calma de la burocracia: están trayendo ayuda. El sistema romano está hecho para suprimir el pánico mediante jerarquía, y una jerarquía no puede corregir mentiras que se le alimentan desde arriba. El terreno hace el resto. La cobertura densa oculta movimiento. Las curvas del camino ocultan distancia. La lluvia borra detalle. Los romanos no pueden ver su propia longitud. Lo que debería ser una sola voluntad se vuelve una serie de problemas separados. Un eje roto, una mula asustada, una unidad esperando una orden que no puede llegar. En plano amplio, el mecanismo queda desnudo. Confianza administrativa, flecha dispersión. Rebelión, flecha urgencia y distancia. Escoltas amigas, flecha guía y tranquilidad. Permiso para irse, flecha silencio informativo. Unidades aisladas, flecha eliminadas una por una. Después, Roma lo llamará inesperado. En cámara se siente diseñado. Pregunta de retención. Si lo que Arminio pidió fue permiso, ¿qué le robó en realidad a Varo cuando se fue? ¿Hombres, tiempo o la capacidad de saber qué estaba pasando? Roma puede construir un mundo donde se detiene. Aquí, detenerse es perderlo. Los ataques del día no se sienten como una sola batalla, se sienten como interferencia, constante, en ángulo, paciente, proyectiles desde cobertura, embestidas súbitas en los bordes, hombres resbalando en raíces, unidades chocando porque el camino se niega a ensancharse. No hay clímax todavía. Hay borrado por cuotas, microdetalle. Los escudos mojados se pegan al antebrazo. Las correas de cuero se hinchan. Las manos se entumecen. El borde del casco canaliza lluvia hacia los ojos. Un soldado se limpia. Ese gesto le roba un segundo. A veces, un segundo es todo. Varo intenta imponer procedimientos sobre el caos. Necesita un lugar para reunir la línea rota. Necesita un campamento. Dion Casio dice que levantan uno lo mejor que pueden. 4 palabras que cambian el mundo. El rectángulo perfecto ya no existe. Acampan donde pueden, como pueden. En un monte boscoso, plano de escala, la columna se condensa en un cercado tosco. Cortan matorral.
empujan carros para formar un anillo irregular, cavan donde el suelo lo permite, ponen guardias donde pueden ver algo más de 2 lanzas de distancia. Las líneas de visión son cortas. El bosque sigue dentro, mirando a través de la oscuridad. Microdetalle. Las hachas muerden madera mojada con un golpe sordo. El humo lucha por subir bajo la lluvia. Las chispas mueren sobre hojas empapadas. Una oración en latín, susurrada, sale de una boca que sabe a hierro y barro. Alguien intenta secar una cuerda de arco cerca de un fuego débil. El aire no coopera. La cuerda sigue pesada, poco fiable. Dentro de ese campamento llega la primera realización verdadera. Esto no se gana con valentía. Esto se sobrevive con decisiones. Dion Casio describe la decisión que marca el punto medio. Los romanos queman o abandonan la mayoría de los carros y lo no esencial. No es un detalle cinematográfico, es una confesión. Un ejército que viaja con bagaje viaja con planes. Un gobernador que viaja con familias viaja con confianza. Arden los carros, arde el papeleo, arde la idea de provincia. Las llamas son pequeñas al principio, reacias en el aire húmedo. Se vierte aceite, se alimenta la hoguera con tela, una rueda prende, la resina estalla, el humo se pega al suelo porque la lluvia lo aplasta. El olor no es victoria, es madera mojada, cuero chamuscado, provisiones arruinadas. Un escriba ve cómo tiran una caja de tablillas al montón. Nadie discute. La administración muere primero. Y entonces, el martillo. Cuando quemas tu tren de bagaje, admites que ya no estás en campaña, estás en fuga. La mañana llega como un moretón opaco en el cielo. Los supervivientes vuelven a moverse. Dion dice que alcanzan campo más abierto. Al menos por un momento. Podría sonar a salida, no lo es. Llegan a campo más abierto y aún así sangran. No es salida, es pausa, plano de escala. Intentan recomponerse en un orden reconocible. Los estandartes se alzan. Los oficiales gritan recuentos. Las filas buscan alinearse. La columna intenta volver a ser legiones. Microdetalle. La voz de un centurión se quiebra de tanto gritar contra el viento. Señala con la vara de vid, arrastrando hombres a líneas. Un soldado ajusta su scutum. La madera empapada le tira el hombro hacia abajo. Se le inclina la postura, pierde el equilibrio. Otro tropieza y choca con él. La línea ondula como tela. Por un instante la forma vuelve. Ese instante es cruel, porque tienta. Tal vez ya pasó, y ahí aparece el giro. Los atacantes no necesitan un golpe decisivo, necesitan negar el escenario. Vuelven a empujar a los romanos hacia la estrechez, hacia espacios donde los árboles dictan el movimiento, hacia el corredor donde la cohesión se vuelve imposible. Golpean los bordes, cortan rezagados, hostigan la retaguardia, desaparecen. No es cobardía, es el contraperfecto a la disciplina romana, porque le quita el lugar donde la disciplina puede existir. Microdetalle. Una flecha se clava en el marco de un carro que no se quemó del todo, aún arrastrado porque alguien creyó que podía importar. La madera se astilla, una mula grita, un hombre intenta liberarla. El pánico se propaga más rápido que las órdenes. La retaguardia se comprime, la vanguardia sigue, el centro se pliega sobre sí mismo. Aquí el espectador siente lo esencial. Los romanos no están perdiendo una batalla, están perdiendo la capacidad de definir qué es una batalla. Las opciones de Varo se encogen. Parar arriesga cerco, marchar arriesga desintegración, formar invita ataques que castigan blancos quietos, y moverse sin forma invita destrucción por partes. Solo queda una marcha forzada a través de una geometría hostil, en el punto medio. Una sola vez, sin repetición. Roma lo explicará después como sorpresa y fallo. En cámara se ve otra cosa, disciplina peleando contra la física. Puedes obedecer perfectamente. Si el camino no puede sostener a la legión, la obediencia se vuelve movimiento sin sentido. El día termina sin cierre, y ese es el punto. Esto es un desastre contado a lo largo de días, no de horas. La trampa está diseñada para seguir ocurriendo. El bosque no necesita un golpe final. Necesita presión repetida hasta que la estructura colapse. Pregunta de retención. Cuando un ejército quema sus propios carros, ¿qué está admitiendo en realidad? ¿Velocidad? ¿Pánico? ¿O que la campaña ya terminó? No fue sorpresa, fue física. Al perder la forma, el clima organiza la destrucción.
La lluvia pasa de molestia a sistema. Dion Casio describe aguaceros intensos que empapan los escudos y vuelven torpes las armas. Los atacantes, más ligeros, se mueven con más libertad. La misma tormenta que frena a Roma acelera la emboscada. Aquí el agua no es neutral, es una aliada que no se puede sobornar. Microdetalle. Un romano intenta levantar el escudo en guardia. La madera ha bebido lluvia. Sube tarde. Otro intenta mantener el equilibrio. El barro tira de sus sandalias, acorta el paso, comprime la línea, golpea al hombre de al lado. La formación es disciplina de pulgadas. El bosque roba pulgadas hasta que la disciplina deja de existir. Los germanos no necesitan ganar una batalla formal. Necesitan mantener a los romanos a medio formar. Siempre casi una legión. Nunca del todo una legión. Golpean desde cobertura densa. Desaparecen en esa misma cobertura. Si la fuerza de Roma es el orden, atacas el orden, no la armadura. El mundo de Varo se encoge a logística urgente. Necesita un camino que permanezca abierto. Necesita exploradores que puedan ver. Necesita espacio para un campamento defendible. Cada milla hacia adelante es otra milla lejos del apoyo estable. Y aún así, la marcha continúa. No por confianza, por inercia. Plano de escala. La masa romana empuja por un corredor donde los árboles se inclinan hacia adentro y el suelo se ladea. La línea se curva. La retaguardia no ve la vanguardia. La vanguardia no puede detenerse sin ser tragada. En el centro todavía arrastran restos de carros porque alguien cree que lo esencial se puede salvar. Esa creencia se vuelve letal. Microdetalle. Una rueda engancha en una raíz y se rompe un radio. Los ojos de una mula se ponen en blanco. Un soldado suelta una maldición. El viento se la traga. El pánico se propaga por la vista. Miras a la izquierda y solo hay troncos. A la derecha, troncos. Delante, barro. Detrás, gente. Durante días las pérdidas se acumulan con el mismo patrón. Hostigamiento, compresión, rotura, intentos breves de orden, interrupción repetida. Amanece el cuarto día y llega otro aguacero con viento que les quita incluso el agarre. El cuarto día amanece con lluvia y viento, escudos empapados, armas torpes, pies que no sostienen. Ese detalle le quita el suelo a cualquier narrativa heroica. Puedes soportar dolor. No puedes pelear contra la física para siempre. El giro no llega con un duelo dramático. Llega con mando que falla. Varo es herido. Varios altos mandos también. Y las fuentes antiguas subrayan un miedo específico. La captura. En ese punto ocurre el acto más clínico del colapso. Heridos y temiendo captura, Varus y varios altos mandos se quitan la vida. No es épica, es vacío de mando. Y aquí la bisagra inevitable. Cuando el mando se quita a sí mismo del tablero, ya no hay legiones, hay grupos. Una legión sobrevive por coordinación. Órdenes, estandartes, cohesión. Cuando desaparece la estructura de mando, una columna atrapada por el terreno se convierte en multitud. En el papel, Roma puede seguir escribiendo legiones. En el bosque, la unidad deja de existir como unidad. Microdetalle. Un portaestandarte espera la señal que nunca llega. Nudillos blanqueando en el asta. Espera el toque de cuerno que le diría a dónde moverse. No llega. Decide solo. La decisión de uno se vuelve el movimiento de 10. El movimiento de 10. La confusión de 100. El bosque amplifica la fragmentación. En terreno abierto te reagrupas por vista. En bosque te reagrupas por suerte. Un nudo de soldados sube a un parche más alto y cree que es seguridad, es visibilidad. Eso también se apunta. Otro grupo intenta deslizarse entre árboles. La armadura no coopera. Ruido, roce, respiración. Aquí el relato pasa de batalla a matanza, sin necesidad de detalles gráficos para entender el mecanismo. Cuando no puedes formar, no puedes defender. Cuando no puedes huir, no puedes escapar. Cuando no puedes ser mandado, no puedes coordinar. La destrucción se vuelve el resultado por defecto. Ahora entra un tipo de evidencia peligrosa, el después, contado más tarde. Años después, Tácito describe el después como paisaje testigo, huesos, cabezas en troncos, altares. El guión lo trata como reporte literario histórico posterior.
no como cámara en vivo, y aún así, su función es clara. Los vencedores querían que el terreno hablara. Microdetalle, los hombres de Germánico, años después, se quedan en silencio donde el suelo todavía se niega a sentirse normal. Un soldado ve metal medio tragado por la tierra, reconoce la curva del trabajo romano. No dice nada. El silencio no es vacío, es juicio. En el año 9 después de Cristo, dentro de la tormenta, todavía no hay epílogo, solo la pregunta inmediata: ¿qué significa sobrevivir cuando el mando está roto y el camino ya no pertenece a Roma? Pregunta de retención. Si el general está muerto y el bosque sigue cerrando, ¿sobrevivir es correr, rendirse o desaparecer en el mismo terreno que te destruyó? En el papel, la frontera se estabiliza, la crisis se contiene, el imperio sigue. La prueba real no está en los comunicados, está en el comportamiento. Roma puede absorber derrotas, tiene reservas, dinero, aliados. 3 legiones aniquiladas en un bosque, lejos del Rin, no entra en la categoría de pérdida normal, según Enciclopedia Británica. Microdetalle, en la capital, lámparas de aceite, lana húmeda, mármol frío bajo sandalias de un mensajero. Una tablilla de cera pasa de mano en mano. Las palabras son pequeñas, el efecto no. Suetonio cuenta el síntoma que Roma jamás admitiría en un edicto. Augusto pasa meses en duelo y repite el grito que suena a discusión con la realidad. Quinctilius Varus: Give me back my legions, según Enciclopedia Británica. Plano de escala. El mapa del imperio es enorme. Aún así, el Rin se trata como una fractura. Si Germania puede borrar 3 números del orden de batalla, ¿qué concluye la Galia? ¿Qué imaginan las provincias recién pacificadas? Dion describe respuestas que huelen a miedo administrativo, medidas duras de reclutamiento, coerción, listas que se alargan, gente que no iba a ser soldado y ahora lo es. No hay épica, hay contabilidad de cuerpos, según Lexundria. En la frontera Roma no actúa como si esto fuera un accidente lejano, refuerza fuertes, endurece patrullas, pasa la responsabilidad a manos probadas. La prioridad es impedir un segundo empujón. Y aquí aparece el tapón. Un solo fuerte en pie puede detener una ola si el atacante no sabe sitiar. Ese punto de resistencia compra lo único que Roma necesita en ese minuto: tiempo. Tiempo para cerrar el Rin antes de que la creencia enemiga se convierta en invasión. Ahora deja que el contraste ocurra una sola vez, sin estribillo. Oficial, orden restaurado, hecho, duelo imperial, reclutamiento forzado, capital más rígida, frontera convertida en pared. La tesis estratégica se clava cuando miras lo que Roma deja de intentar. Antes de Teutoburgo, Roma coquetea con un futuro al este del Rin. Caminos, tribunales, cuarteles de invierno, impuestos, provincia en construcción. Después, el apetito cambia. Castiga, incursiona, demuestra fuerza, pero evita convertir Germania en una administración permanente. Británica lo resume con una línea de hierro: la destrucción de la columna de Varo ultimately prevented Rome from subjugating Germania east of the Rhine River, según Enciclopedia Británica. Y en el después inmediato, el mismo resumen muestra la decisión fría. Tiberio hace campañas, pero no ocupa. Estaciona legiones en el Rin y trata el territorio al este como advertencia, no como provincia, según Enciclopedia Británica. Años después, Roma vuelve al lugar para recuperar algo más que terreno, recuperar sentido. Tácito describe el después como paisaje testigo: huesos, cabezas clavadas en troncos, altares. Lo importante no es el morbo, es el mensaje. El sitio se convierte en documento, según Livius.org. Británica añade el gesto político. Germánico entierra restos y recupera al menos un águila, símbolos cosidos para que la herida no mande la historia, según Enciclopedia Británica. Y entonces, el sello. Sin adornos, Roma no solo pierde hombres, pierde el tipo de futuro que estaba intentando. Pregunta de retención: si Roma mantiene el Rin después, ¿por qué Teutoburgo igual cambia lo que Roma se atreve a intentar? Esto no es un reloj, es una cadena de condiciones. Roma archiva Teutoburgo como derrota. Eso es la superficie. Debajo está el mecanismo, una secuencia que vuelve al escenario más fuerte que 3 legiones.
6. La suposición varo. Trata Germania como territorio gobernable mediante administración, tribunales, exigencias, élites locales gestionadas como socios provinciales, en una frontera no consolidada. Eso no suena a progreso, suena a conquista lenta. Microdetalle, tablilla de cera, sello, veredicto traducido que cae mal. Una bolsa de monedas que se siente menos como impuesto y más como tributo. Roma cree que el papeleo convierte espacio en provincia. En realidad, revela intención. T5. La dispersión varo reparte tropas para seguridad, presencia, vigilancia, tranquilidad. En la práctica, fragmenta su fuerza en destacamentos que no pueden recombinarse a tiempo. Microdetalle. Una unidad se desvía. Los pasos se apagan en el sotobosque mojado. Un estandarte desaparece entre troncos. La columna principal sigue, más lenta, más pesada. T-4. El permiso arminio cabalga cerca como insider. Habla el idioma romano de lealtad. Su arma es la familiaridad. Guía sin empujar. Piden ir por aliados. Varus acepta, y en ese instante pierde lo único que no se repone: información confiable. Microdetalle, cascos salpicando al salir del sendero, capas que se pierden en la lluvia, un carro hundiéndose otra pulgada. Dar la vuelta deja de ser voluntad, pasa a ser barro y geometría. T3. El entorno. El camino se estrecha, el suelo se vuelve resbaladizo, la visibilidad colapsa bajo la tormenta. Caen árboles sobre la línea, el escenario deja de ser decorado, se vuelve arquitectura. Microdetalle, correas de cuero hinchadas por agua, escudos que arrastran el brazo, un grito que muere en el viento. La disciplina sigue en los hombres, no tiene dónde ensamblarse. T2. La sensación de cerco, ataques desde cobertura densa, proyectiles donde Roma no puede responder de inmediato, golpes cortos a los bordes, desaparición. Microdetalle. Una línea intenta formarse y no encuentra ancho. Un estandarte busca señal. La señal no llega limpia. La nueva sensación se instala. Estar rodeado sin ver el anillo. T-1. El sacrificio campamento como se puede. Luego la decisión que cambia el nombre de la marcha. Microdetalle. Madera húmeda que prende a regañadientes. Humo pegado al suelo. Cuero chamuscado. Provisiones arruinadas, registros arrojados al fuego. Cuando arden los carros, arde la idea de campaña. T-0. El mando se rompe. Bajo un nuevo aguacero, el liderazgo colapsa. Varo y varios altos mandos, heridos y temiendo captura, se quitan la vida. No hay romance en eso. Hay vacío de mando. Microdetalle. Un portaestandarte aprieta el asta hasta entumecer los dedos. Espera el toque de cuerno que nunca llega. La orden ya no existe. La columna se convierte en fragmentos. Teutoburgo no prueba que Roma fuera débil. Prueba algo peor, que su ventaja tiene requisitos. Si le quitas espacio, visión y tiempo para formar, el acero es solo peso. Y un imperio que depende del orden muere cuando el orden se vuelve imposible. No fue el bosque, fue el escenario. Roma solo puede ser Roma cuando el escenario lo permite.